Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este live de la semana, donde vamos a hablar, como ya lo pudieron ver, vamos a hablar de las emociones, una vez más, de las emociones, pero ahora las emociones de los peques de la casa, de los niños. Y de cómo ayudarles a que ellos las entiendan y ayudarles a que ellos las gestionen. El día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de Cristina Jauregui. Ella es una profesional también de psicoterapia. Ella ha estado estudiando y ha estado haciendo varios proyectos que la han llevado a diferentes ramas y a diferentes cosas. Ella es conductora del programa Diálogos en Confianza, habla de temas de familia y pues de todas lo que incumbe tanto a los padres como a los hijos, pequeños, adolescentes, incluso mayores. Y bueno, ha tenido un montón de estudios y un montón de cosas que le hacen el respaldo como para ayudarnos en este tema que es muy importante, ya que pues los niños siempre nos hemos estado enfocando mucho a si la inteligencia emocional, si nos enseñan, si no nos enseñan, y este es un tema con el que nos vamos a ayudar a enseñarles y a enseñarnos. Pero muchas gracias, Cristina, qué bueno que estás aquí con nosotros. A ti, Gaby, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí compartiendo este espacio contigo. Así es. Pues aquí estamos y podemos empezar. A mí me gustaría empezar hablando de una de las cosas que más me toca escuchar en terapia, que es nadie nos enseña a gestionar las emociones. Nadie nos enseña a ser papás, nadie nos enseña y nadie nos enseña. Y es verdad, en determinado momento nos hemos enfocado mucho como sociedad al conocimiento y al aprendizaje de habilidades y de cosas, no sé, matemáticas, física, todas esas cuestiones. Y en la cuestión de emociones luego nos falta un poquito, ¿no, Cristina? Pues fíjate, Gaby, que sí estoy de acuerdo contigo, pero difiero nada más en una cosa, que últimamente he estado haciendo una investigación en eso, justamente he estado estudiando sobre el tema, y fíjate que sí nos enseñan sobre emociones, pero no nos los enseñan de manera académica, no nos los enseñan en la escuela, pero nos los enseñan nuestros papás, nos los enseñan nuestros abuelos, nuestra familia, y nos los enseñan sin saber que nos los están enseñando. Es increíble, pero eso es realmente lo que sucede. La forma como yo me enojo, la forma como yo me acerco a la felicidad, a la alegría, a la tristeza, al miedo, las reacciones que tengo con cada una de esas emociones, solamente pueden ser reacciones que yo aprendí en mi casa, reacciones que alguien me modeló, que alguien me enseñó. Entonces, a mí lo que se me hace mucho más grave es que sí estamos enseñando emociones, sí estamos enseñando cómo pararnos frente al mundo y no nos estamos dando cuenta, no nos hacemos responsable de eso. Creemos que lo que nosotros hacemos, que el ejemplo que damos, la forma como nosotros actuamos y nos comportamos en las diferentes situaciones o circunstancias no tiene ningún efecto. Y realmente, pues los estudios nos han dicho que al contrario, que tiene todo el efecto del mundo, que los niños son como esponjitas, que absorben absolutamente todo lo que ven en su entorno, y no es la excepción las emociones, Gaby. O sea, las emociones, pero sobre todo la forma en la que yo las ignoro o las actúo, es algo que ellos cuando son más grandes repiten. Así es, así es. Se dice mucho también que los niños aprenden con el ejemplo y de alguna manera nos enfocamos pues sí, aprenden a pararse, aprenden a reírse, aprenden incluso, no sé, abrir una lata o hacer todo eso. Pero las emociones también entran en este aprendizaje, tienes toda la razón. Les estamos enseñando a los niños con los que interactuamos sin necesidad de ser solamente nuestros hijos, o sea, pueden ser nuestros alumnos, pueden ser nuestros sobrinos, pueden ser nuestros vecinos, porque los niños se absorben de todos. Y sí les estamos enseñando pues nuestra propia forma y que es precisamente de lo que luego nos quejamos, ¿no? Porque al final, cuando uno entra en una terapia,
en un ejercicio de reconocerse y conocerse, pues te das cuenta de todos esos aprendizajes que de alguna manera te pudieron ayudar en su momento, pero en otras cosas te pudieron pues limitar. Claro, sí, o sea, realmente es cierto y nosotros no hacemos el alto, digamos, para entonces poder darnos cuenta de dónde nació, no hacemos el ejercicio para revisar nuestra historia personal y darnos cuenta que, bueno, pues sí, efectivamente, como dices, es algo que nosotros aprendimos y nosotros fuimos absorbiendo de todo el entorno, ¿no? De nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros cuidadores primarios, de la escuela, de los maestros, sobre todo cuando admiramos a alguno de los maestros o las maestras, ¿no? Nosotros vamos adquiriendo todas estas situaciones que nosotros vamos viendo. Y curiosamente, muchas veces lo hacemos de manera inconsciente. O sea, mis reacciones son de manera inconsciente, porque bueno, yo que me dedico a trabajar mucho el tema de las emociones con todas las personas a las que atiendo, con todos mis consultantes, muchas veces cuando yo les hago la pregunta de, bueno, ¿tú ubicas como quién te enojas? A veces los tengo que mandar a hacer como una especie de investigación, ¿no? De scouting, de estar atentos y de estar observando a todas las personas de su entorno para tratar de identificar con quién hacen el match, con quién son iguales a ellos en la forma de reaccionar frente a las diferentes emociones. Y como estás diciendo ahorita, Gaby, hay emociones que por supuesto hemos aprendido de manera, digamos, adecuada, porque algo que sí quiero puntualizar y que a mí me parece que es muy importante entender que no existen las emociones negativas y las emociones positivas. Las emociones están ahí, son algo maravilloso, son el termómetro que me van a decir cómo estoy yo y frente a qué circunstancia estoy y me van a dar muchísima información, no solamente de mi persona, sino de mi entorno, de mis valores, de cómo veo las cosas. Entonces, es muy importante saber que, bueno, pues muchas veces yo necesito voltear a hacer este experimento de investigar y escarbar un poco como si fuera, ¿cómo se llaman estos? Los que escarban a los mamuts, si ahorita se me fue el nombre, para escarbar en el pasado, ¿no? Y Arqueólogos. encontrar, ¿eh? Arqueólogos. Los arqueólogos, perdón, a los arqueólogos y tratar de encontrar, hacer un ejercicio de arqueología y tratar de encontrar en el pasado quién fue a la persona que le copié o de qué manera. Muchas veces sí puedo encontrar, identificar y a veces mi propia forma de actuar también es la combinación de los adultos que estuvieron presentes en mi vida y que son importantes para mí. Pero lo que es muy importante ubicar es que ya cuando yo me convierto en adulto, entonces, muchas de esas reacciones que hago de manera inconsciente salen de manera equivocada. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo puedo no tener regulación emocional, que es la capacidad de poder regular mis emociones y yo lo manejo como bajarle el volumen. Es como si tuviéramos una radio y no hay que desaparecerla, solamente hay que modular el volumen, ¿no? Hay veces que tengo que oírla un poquito más alta, a veces un poco más bajo, pero hay que regular las emociones y posiblemente yo no tengo regulación emocional porque nadie me lo enseñó. O tal vez frente a una emoción sí y a otra no. Por ejemplo, puede ser que frente al enojo yo me salga de mis casillas, azote la puerta, aviente los libros, insulte a las personas, me autoagreda. En fin, mis reacciones pueden ser reacciones que son negativas. No es que la emoción sea negativa, sino la forma como yo reacciono frente a esa emoción. Porque la emoción del enojo lo que me está diciendo es que hay algo que yo quería que sucediera que no sucedió, esa puede ser una razón. Otra razón por la que yo me puedo enojar es porque me siento frustrada, porque alguien cruzó una línea que pisa uno de mis valores importantes. Entonces, son señales que a mí me están diciendo que hay algo en el ambiente que está cruzando con algo que para mí es importante. Y entonces, por eso la emoción, por ejemplo, del enojo, es una emoción importantísima de ubicar y de entender y de voltear a ver por qué lo estoy sintiendo, pero no es aconsejable, digamos, no es lo adecuado, pues en el enojo yo comportarme de manera violenta. O sea, eso es lo que no es adecuado. Entonces, las emociones no son negativas ni positivas, sino más bien las reacciones que yo tengo frente a ellas son inadecuadas. Inclusive, Gaby, hay veces que también la euforia excesiva es inadecuada y podemos hablar de que estamos
en una de las emociones, entre comillas lo voy a poner positivas, que es la felicidad, ¿no? O la alegría. Y entonces de repente dices, bueno, pero es que ¿cómo puedo estar mal? Pues porque estás exagerando la euforia. O sea, estás en un grado que ya pasó a un nivel en el que inclusive estás actuando, ¿no? Y entonces no es necesario. O sea, la alegría no necesariamente tiene que ser eufórica y gritona y no necesariamente tienes que aplaudir, no necesariamente tienes que llorar, ¿no? Por ejemplo, que también esa es otra de las cosas que hay de confusión. Muchas personas me dicen, es que estoy llorando de alegría. Yo les digo, la alegría no se expresa con el llanto, ¿no? Es la tristeza la que se expresa con llanto. Cuando tú estás llorando de alegría, lo que está sucediendo es que no estás dejando salir la energía que te crea la emoción de la alegría de otra manera. Como los niños, precisamente, que queríamos hablar de los niños, que los niños, si los volteas a ver cuando están alegres, cuando están contentos, ¿qué hacen? Aplauden, brincan, ¿no? Se ríen, patalean, usan las manos. Y si nosotros como adultos nos atreviéramos a hacer eso, entonces no lloraríamos. Así es. Y es que otra cosa que yo quiero comentar es que las emociones, como bien dices, no son ni buenas ni malas. Lo benéfico o lo perjudicial es lo que haces con ellas. Y sí, evidentemente las emociones, hay emociones que tienen mala fama, yo así lo digo, ¿no? Hay emociones que tienen mala fama como el enojo, como la tristeza, porque cuando alguien te ve triste, regularmente dice, no llores, todo va a estar bien. Cuando no nos damos la oportunidad de ver lo que la tristeza nos está dando. O sea, la tristeza nos da la oportunidad de retraernos, de reflexionar, de estar ensimismados a lo mejor en nosotros y poder sacar cosas positivas de todo esto que nos está afligiendo. Y una de las cosas positivas es entendernos, para empezar, ¿sí? Claro. Porque si estamos hablando de que desde niños a veces nos enseñan a que estas emociones no son buenas y hay que esconderlas, estamos perdiendo un conocimiento de nosotros mismos muy importante y estamos perdiendo una oportunidad también de demostrar de una manera, digamos, más fluida todas nuestras emociones y de utilizar todo eso que hasta incluso en el cuerpo, o sea, en el cerebro, en el cuerpo, se siente esa tristeza y nos puede ayudar, ¿sí? Claro. Y como no lo podemos hacer, disculpa, como no lo podemos hacer, luego vienen muchas otras consecuencias, ¿no? Como Claro. depresiones, como insomnio, como un montón de cosas que viene con cada una de las emociones. Y como bien dices, todo esto se los estamos enseñando a los niños con los que convivimos de manera consciente o de manera inconsciente. Y Claro. luego nos preguntamos por qué un niño no nos dice cómo se siente o por qué si lo estoy viendo de tal o cual forma no le puedo ayudar, pues porque una de las cosas principales es ayudarnos a nosotros para poder dar a los niños esa fluidez o esa oportunidad de entenderse. Claro, yo creo que lo que es bien importante es entender qué es una emoción, Gaby. O sea, pues la emoción es una respuesta a un suceso que puede ser interno o externo y que de repente tiene una carga de significado muy importante para nosotros como seres humanos, ¿no? Ya sea negativa o positiva, la carga de significado que nosotros le damos. Pero las emociones tienen diferentes características y una de ellas que a mí me parece muy importante de saber y de ubicar y de aprender es que son resonantes. ¿Y qué es lo que quiere decir? O sea, las emociones son contagiosas. Y muchas veces nosotros no sabemos que las emociones son contagiosas. Y les puedo poner muchos ejemplos que van a identificar claramente que sí contagian. Por ejemplo, cuando llegamos tarde a una fiesta y resulta que la fiesta está muy divertida y cuando nosotros llegamos y empezamos a ver a todo mundo riéndose, divirtiéndose, bailando y tal, inmediatamente nosotros empezamos a entrar en ese mismo estado de ánimo. Empezamos a decir, inclusive hasta decimos de broma, oigan, pues qué se comieron, qué tomaron, denme, porque qué contentos están. Empiezas tú también a reírte, a bailar, las emociones son contagiosas. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, entramos a un funeral. Cuando entramos a un funeral y nos encontramos con ese tipo de funerales, porque sé que hay muchas formas diferentes de despedir a los muertos, cuando entramos a un funeral en el cual hay una familia doliente, ¿no? Hay una familia que está en llanto, que está triste,
nosotros inmediatamente sentimos la misma emoción, o sea, resonamos con la emoción, se nos contagia. Entonces, cuando nosotros abrazamos a una persona que está llorando y le decimos no llores, realmente lo que estamos es diciéndonos a nosotros mismos, no llores. Esa es la realidad, o sea, nosotros nos estamos diciendo a nosotros mismos no llores y le decimos al otro que no llore porque si no voy a acabar llorando yo. Y es una de las cosas que sucede todo el tiempo las personas dicen, no, no, es que me vas a hacer llorar, me vas a hacer llorar, entonces por favor ya no llores. Y la verdad es que, bueno, pues hay que entender que lo único que está sucediendo es que yo tengo que darme la oportunidad y dejar que la emoción fluya. Esto que dices, por ejemplo, que sucede con la tristeza, que a mí me parece fascinante, no solamente que sea una emoción que es contagiosa, sino que además es una emoción que me hace a mí acercarme a las personas. O sea, las personas se acercan a las personas que están tristes. O sea, cuando una persona está triste, atrae a personas. No cuando está en papel de víctima, que es muy importante marcar la diferencia, sino cuando realmente está viviendo una tristeza y tú la ves que está llorando, una de las reacciones inmediatas de tu cuerpo, una de las reacciones es acercarte y abrazar a esa persona, tener como muchas ganas de ayudarle para que, o sea, ser empático, ¿no? Con esa persona y ayudarle como a entender qué está pasando o acompañarlo. Entonces, efectivamente, cada una de las emociones tienen como su propio significado y hay que entender esto de que son resonantes, que son contagiosas. Y otro punto importantísimo a saber que nos va a ayudar mucho a entenderlo para después nosotros poder transmitírselo a nuestros hijos y poder ser buenos ejemplos de regulación emocional, es que las emociones son energía. Está comprobado. O sea, ya se comprobó que son energía y que es energía que se acumula en mi cuerpo. Entonces, yo necesito esa emoción fuertísima que estoy sintiendo, sea cual sea, poder ser capaz de actuar, de expresarla, de sacarla, de hablar, de decir, de correr, de llorar, de brincar. ¿Por qué? Porque la acumulación de energía en nuestro cuerpo es esta que tú decías que es cierto, que produce diferentes cosas en el interior de mi cuerpo. Pueden empezar con pequeños dolores de cabeza, de repente me puede doler la garganta, hasta que sabemos que, bueno, pues hay situaciones más graves como, por supuesto, una depresión, que hay que identificar también que hay dos tipos de depresiones, ¿no? Hay una depresión que se forma a raíz de tal vez una emoción que yo estoy conteniendo y es una tristeza profunda y se puede transformar en una depresión, y está también las depresiones que son enfermedades y que ya lo sabemos también y que hay que atenderlas y que es falta de algún químico y que es igual de válido y común que cualquier otro tipo de enfermedad y simplemente hay que atenderla, Gaby. Así es, y que bueno, hablando un poquito más de lo que somos como adultos, a veces todo esto que aprendimos durante niños nos lleva a que estemos de alguna manera escondiendo o no enfrentando una depresión que, como bien dices, puede ser incluso por algún químico que nos haga falta y nos estemos negando a tomar algún medicamento porque no, esto no puede ser así, yo tengo que poder solo, o cosas de esas, que bueno, desde chicos, si no nos los dijeron directamente, nos lo enseñaron con un ejemplo. Por Y supuesto. bueno, retomando la cuestión de los pequeños y cómo ayudarles a gestionar sus emociones, a mí me gustaría recalcar que hay una forma o un camino, dos caminos muy fáciles para conectar con un niño. Uno es mediante el juego, ¿sí? Los niños lo que siempre van a querer hacer va a ser jugar, ¿sí? Y los ves jugando con la comida incluso, ¿sí? Los ves cuando están aprendiendo. Una de las maneras más fáciles de que un niño aprenda es jugando, viviendo. El aprendizaje significativo es eso precisamente, que ellos con la experiencia le den un significado a todo lo que están viviendo, ¿sí? Es un aprendizaje. Y bueno, una manera incluso para las emociones, para distinguir estas emociones, para saber cómo son, para saber qué se siente, es precisamente haciéndolo como juego. Sí, sí, definitivamente el juego es algo que ayuda mucho y sí hay como muchas estrategias de juego que podemos utilizar con nuestros hijos
que pueden ser muy efectivas. Pero creo que hay un paso antes también, antes de ese juego, Gaby, que es el poder nombrar las emociones, identificarlas y saber en qué parte de mi cuerpo se expresan. Y eso es muy interesante hacerlo como adulto, como papá, mamá o cuidador primario de cualquier niño. Primero, poder identificarlas en mi propio cuerpo y entender qué son, porque muchas veces cuando un niño a mí me pregunta, no, cuando estoy adulto frente a un niño, a veces lo único que le puedo preguntar es, ¿estás bien o estás mal? ¿Te sientes bien o estás mal? ¿Estás triste o estás alegre? Y sabemos que, por supuesto, bueno, pues hay 5 emociones, digamos, que son básicas, pero de ahí hay una gran gama, un amplio abanico de emociones que se pueden estar sintiendo, como la frustración, la tristeza, la melancolía, el enojo, la ira, en fin. Entonces, creo que es muy importante poder primero identificarlas para después, a través del juego, como bien dices tú, bueno, pues poder entonces acercarnos a nuestros hijos y una vez que nosotros las tenemos súper bien identificadas, entonces poder enseñarles a ellos a identificarlas, porque también yo puedo estar confundida. Y nos pasa muchas veces, ¿no? Hay toda una investigación muy interesante sobre diferentes fotografías que expresan las diferentes emociones a través del mundo. Hay todo un estudio que nos habla de eso. Y entonces es muy curioso porque hay ciertas emociones que todos somos capaces de identificar y que somos como muy hábiles en decir, ah, pues esa está riendo, está alegre, esa está enojado, esa está triste. Pero nos hemos dado cuenta que a veces nos confundimos y elegimos y le ponemos el nombre a fotografías que no necesariamente están expresando esa emoción, porque también las expresiones de las emociones en las diferentes culturas tienen diferentes expresiones. Entonces es muy, muy importante no quedarnos con una generalidad, sino saber muy bien cómo las expreso yo y entender muy bien cómo las expresan mis hijos para no confundirnos. Y entonces, una vez que hacemos eso, insisto, poder bajarnos, por supuesto, a todo esto que tiene que, no, o sea, no bajarnos, sino más bien poder acercarnos a todo esto que tiene que ver con el juego, que es maravilloso, ¿no? Y que las opciones de juego, pues hay muchísimas, Gaby. Antes de este live me estabas contando de algunas. Así es, pero fíjate, hablando también, como tú dices, de podemos estar enseñando emociones sin darnos cuenta, emociones que no son realmente la emoción que es, digamos, o que en alguna cultura o en otra no significa lo mismo o no se expresa de la misma manera, sin darnos cuenta. Y yo creo que una de las formas que también los niños ocupamos mucho con ellas y que nos podemos dar cuenta es mediante los cuentos. ¿Por qué? Porque cuando uno está leyendo, cuando los adultos estamos leyendo un libro, una novela, algo así, le estamos dando cierta emoción y el autor nos está dando descripciones de emociones de lo que los personajes están sintiendo o están expresando. Asimismo con los cuentos con los niños. Y bueno, se dice que es mucho más fácil reconocer las emociones a veces de otras personas o mediante otras personas que hablar de lo que nos pasa a nosotros. Y regresando al tema de los niños, esa es otra de las herramientas que se pueden utilizar, precisamente el cuento como una forma de reconocer emociones, ¿sí? Para verlas de repente también en nosotros reflejados. Claro, yo creo que eso es muy importante, por supuesto el cuento, y utilizar todos nuestros sentidos, Gaby, y aprovechar todos los sentidos de nuestros niños. Así O es. sea, por supuesto que la vista, ¿no? El tacto, el oído, o sea, que podamos nosotros leerles, pero también nosotros podemos hacer una especie de actuación frente a ellos cuando les estamos leyendo, y eso ayuda mucho también a que ellos puedan ir identificando las diferentes caras que tienen las diferentes emociones y eso ayuda mucho a nivel personal y ayuda mucho para entonces también tener una mejor relación con mi entorno y sobre todo primero a que ellos la puedan expresar. Hay otro tipo de juegos también, por supuesto, que son estos juegos que son de teatro, ¿no? Donde sabemos que inclusive hay terapia, hay terapias que se dan a través del teatro, de la expresión corporal,
donde los niños pueden jugar a interpretar las diferentes emociones, ya sea de manera lúdica o inclusive, ¿no?, haciendo alguna historia, no sé, inventando un cuento con las diferentes emociones, o inclusive hacer el famoso dígalo con mímica, ¿no?, donde cada uno va a tener, se pueden hacer en papelitos las diferentes emociones y entonces cada uno va a tener acceso a los papelitos y tiene que interpretar la emoción que está que está leyendo en el papel para que los demás la puedan identificar o la puedan adivinar. Y eso es muy interesante y es muy divertido, inclusive jugarlo los adultos con los niños y los adultos solos, porque de repente hay unas interpretaciones que sí te botas de la risa y que no entiendes nada de lo que están diciendo y ya después te explican lo que están tratando de expresar y es confuso a veces, ¿no? Y entonces es muy divertido también que sea una de las aproximaciones. A mí me gustaría decirles cuáles son las emociones básicas, porque nada más dije cuántas eran, pero las básicas son el miedo, la ira, el asco, la sorpresa, la tristeza y la alegría. Y esta es una clasificación de las emociones de Antonio Damasio, que es uno de los grandes escritores sobre las emociones. Y entonces es como importante saber, esas son las básicas, Gaby, de ahí vienen todas las demás. Y entonces tenemos una cantidad de emociones que podemos nosotros empezar a explorar, por ejemplo, la admiración, la indignación, el desdén, la turbación, la vergüenza, la culpa, los celos, la envidia, el orgullo, la empatía, la gratitud. O sea, hay un mundo de emociones que nosotros a veces, insisto, nos quedamos como solamente en la superficie y que explorarlas juntos nos abre a un mundo maravilloso que no solamente me va a abrir la llave de mi autoconocimiento, sino me va a abrir la llave del conocimiento de los seres a los que yo amo. Y entonces eso es muy importante. Por eso me parece fundamental trabajar con nuestros niños y nuestras niñas desde chiquititos con las emociones. Las emociones también nos ayudan a poder relacionarnos socialmente. O sea, por ejemplo, la capacidad de empatía es fundamental para poder entender a los otros y no lastimarlos. O sea, yo estoy convencida, como dicen muchos grandes filósofos, muchas personas que se dedican a todo esto de la salud mental, yo me uno a la voz, lo que más necesitamos en este planeta es la empatía, ¿no? La capacidad definitivamente de poder entender lo que está viviendo el otro, cómo lo está experimentando, que aparte ya sabemos que es una capacidad que sí tenemos, o sea, nacemos con ella, solo la tenemos que desarrollar. No, antes nos decían, haz como que te pones en los zapatos de los demás. Ahora sabemos que sí lo podemos hacer, que como yo experimento en algún momento en mi vida la tristeza, cuando te veo a ti triste, sé perfecto lo que estás sintiendo y entonces poder entrar en ese mundo contigo, poder acompañarte, poder ser empático, no simpático, es muy diferente, sino empático. Sí. Entonces me abre a un mundo de posibilidades de acompañamiento y de entendimiento que me alejan mucho de la violencia. Y justo ahorita el llamado más fuerte que estamos haciendo es el no a la violencia, ¿no? O sea, el aprender a vivir en una sociedad, en un mundo que sea un mundo más justo, más empático y tenemos que empezar con nuestros niños. Así es, y bueno, pasando a un punto que yo considero un poquito más allá de la empatía, de el tratar de ponerte en los zapatos del otro, que yo creo que es un poquito diferente, es entender al otro o tratar de comprender al otro, de respetar sus sentimientos, de respetar la manera en la que está, no sé, sintiendo o afectándose por cierta situación, incluso aunque no hayamos pasado por esas situaciones, ¿sí? Porque a veces hablamos, por ejemplo, de sí, yo pasé lo mismo y entiendo cómo te sientes. Y no, o sea, la empatía no es haber pasado por lo mismo y creer que sabemos cómo se siente el otro. La empatía es tener esa capacidad de ver en el otro a lo mejor una tristeza y escucharle para que desde sus palabras nuestros oídos entiendan lo que está sintiendo. ¿Sí? No de alguna manera querer decirle, sí, yo he sentido lo mismo, no, sino que cuéntame, yo te escucho para poder entender lo que tú estás sintiendo. Y ese es un punto un poquito más
más allá de la empatía que siempre nos han hablado de ponerte en los zapatos del otro, porque a mí me parece un poquito difícil de repente querer ponerte en los zapatos de otro porque las experiencias son totalmente distintas. Claro. Entonces, yo voy a Ahí, estar calzando unos zapatos con un pensamiento que no va a ser el que realmente digamos, ayude a la otra persona o me claro, ayude sí, a por mí. supuesto. Fíjate que es como muy interesante esto que estás diciendo, Gaby, porque es la diferencia entre ser simpático y ser Y empático, ser ¿no? empático. O sea, la empatía no es, ser simpático es decirte, sí, yo también ya estuve ahí, pero vámonos a jugar, ¿no? Eso es ser simpático. Sí, entiendo que ya estuviste ahí. El ser empático es sentarte junto a él y acompañarlo en su dolor. O sea, ¿por qué? Porque es entender que en algún momento yo también lo viví y la necesidad que tienes en esos momentos, pues es una necesidad no de que te saquen de ahí, sino de que te permitan vivirla, ¿no? Y que te acompañen en el proceso de vivir la emoción que estés viviendo. O sea, eso es la empatía y lo otro es simpatía, ¿no? Es ser Simpatía. simpático y no es realmente ser empático. A lo que me refiero cuando digo que la empatía es justamente decirle, entender que tú en algún momento ya estuviste en ese lugar y entender cuáles son las necesidades, entonces es poder hacer contacto con las necesidades del otro y poder entonces entregarle al otro o acompañarle al otro realmente de una manera empática, ¿no? O sea, realmente estando junto, estando cerca y de una manera eficiente, con una escucha atenta, etcétera, ¿no? Así Por es, así supuesto que es. sí, coincido. Y bueno, retomando lo de las actividades y juegos que podemos hacer con los niños para primero enseñarles a identificar cada emoción. Yo hice también una investigación y encontré un par de cosas. Uno es, por ejemplo, el diccionario emocional. Y Ujú. bueno, aquí tengo mi hojita de acordeón, porque sí me parece muy importante no solamente darle mi interpretación, sino de verdad leer lo que es la actividad. ¿Sí? Y dice, consiste en pegar en un cuaderno varias fotografías con personas, niños o personajes expresando una emoción y los niños deben identificar la emoción y clasificar las imágenes. ¿Sí? Eso nos va a ayudar a que los niños vayan aprendiendo de imágenes que les gusten, porque incluso pueden ser caricaturas o pueden ser programas de televisión, recortar o imprimir imágenes para que ellos vayan identificando esas emociones. Incluso se puede ir un poquito más allá y en lugar de buscar, esa es otra actividad que también encontré, en lugar de buscar las imágenes, se pueden hacer fotografías, se pueden ver al espejo, o sea, yo con mi niño nos ponemos en el espejo y empezamos a hacer caras y a ver, cuando te enojas y haces así, y cuando te ríes y haces así, ¿sí? Y entonces el niño va a ir identificando tanto tu manera de expresar esas emociones como la manera de él de hacerlo, ¿sí? Claro, se me hace buenísima idea y aparte es hasta divertido, ¿no? Inclusive sería hasta divertido también encontrar dentro de los álbums familiares, ¿no? Porque nunca sobra, siempre está por ahí alguna imagen que te tomaron en algún momento en el que estabas sonriéndote mucho o estando triste o estando enojado, ¿no? Y entonces, bueno, ir identificándolas, esa es muy buena idea, Gaby. Claro que es uno de los ejercicios que podemos hacer con nuestros niños para poder ayudarles a ellos y ayudarnos a nosotros a identificar las emociones. Me parece fantástico. Y buscar esto que les decía yo, por ejemplo, de que en otros países también hacen como, tienen diferentes formas de expresar las emociones. O sea, por ejemplo, ahorita me hiciste recordar a los Maui, ¿no? Y entonces cómo hacen caras extrañas llamando a los dioses y que nosotros podemos identificar como enojo y no es enojo, Y no ¿no? es enojo. Uh-huh. Uh-huh. Así es. Y cuando estás haciendo esta actividad de verte en el espejo y todo eso, puedes ir aprovechando de incitar al niño y tú mismo a hablar de dónde se siente cada emoción. Porque bien decías hace rato, o sea,
la manera en que nosotros expresamos las emociones también tiene que ver con cómo las estamos percibiendo y las percibimos con todos nuestros sentidos. ¿Sí? Claro. La podemos percibir hasta con una reacción que tengamos, como decías bien, el enojo tiene mala fama, no es malo el enojo, lo malo es que si tú te enojas golpees a alguien. Entonces, cuando uno se enoja, regularmente siente esa tensión, incluso a lo mejor hasta aprietas los puños, y todas esas reacciones se pueden ir platicando con el niño. Claro, Entonces, es muy sí. importante por eso identificarlas primero nosotros. Y esto que te decía yo que son como el termómetro, son nuestros termómetros, es justamente por eso, porque las emociones no solamente tienen una cara, ¿no? Una cara muy clara que yo puedo identificar, sino tienen toda una postura corporal. Por ejemplo, hay muchas veces que hay personas que me dicen, Cristina, es que ¿por qué si estoy tan enojada o si me estoy sintiendo tan mal y ya quiero hasta divorciarme de este cuate, cuando llega a la casa yo siento mariposas en el estómago, ¿no? Y entonces yo muchas veces les digo que me indiquen dónde sienten las mariposas, en qué parte del estómago, en qué parte del plexo solar. Y por lo general, Gaby, me indican en la boca del estómago. Y la boca del estómago no es el lugar donde se sienten las mariposas, la boca del estómago es la angustia. En la boca del estómago se siente angustia. Entonces, a veces no sabemos traducir lo que nosotros estamos sintiendo y los mensajes que mi cuerpo me está mandando. Entonces, imagínate si yo no los puedo traducir, ¿cómo le voy a ayudar a mi hijo o a mi hija que los traduzca si no se lo puedo decir? Entonces, cuando llegue mi hija y me diga, mamá, es que siento algo aquí arriba y se toque en la parte superior del estómago, entonces yo le voy a decir, ay, es que está sintiendo mariposas en el estómago. Las mariposas se sienten en el bajo vientre, Gaby. O sea, las mariposas no se sienten en la boca del estómago. Entonces, cuando nosotros tenemos una señal tan clara como esa, es impresionante. Por ejemplo, el miedo, que es maravilloso, porque el miedo también tiene una forma de expresarse en el cuerpo, que es lo que estábamos diciendo hace rato. Por ejemplo, hace dos cosas en el cuerpo. Una es que me paraliza. Y las personas muchas veces te dicen, es que me paralicé de miedo. Y tiene que ver con la capacidad que tiene nuestro cuerpo de entender que en ese momento tal vez lo mejor que puedes hacer es quedarte quieto para salvarte. Porque acuérdense que las emociones son justamente el secreto de nuestra evolución, es lo que nos ha ayudado a evolucionar. Entonces, les voy a poner el ejemplo de por ejemplo, cuando en los toros, dicen que el toro no es capaz de ver colores. Entonces, y los movimientos no los identifica. O sea, identifican los movimientos, no la gente que se queda parada, ni el color. Entonces, cuando tú estás en un ruedo, por ejemplo, y estas personas que se quedan paradas, de hecho los forcados lo hacen, así lo hacían, creo que ahora ya no. La verdad es que yo no soy fan de los toros, pero es muy, muy buen ejemplo. Se quedan paraditos y el toro les da vuelta, no los cornea porque los ve parados y no los identifica como seres humanos parados, ¿no? Que les tengo que pegar o los tengo que cornear. Entonces, esa es una señal increíble de me quedé, o sea, me dio tanto miedo que me quedé petrificada, me quedé parada y eso me salvó. O hay otra reacción del miedo que es correr, bueno, a más no poder, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años que estaba yo chiquita y estábamos en Ixtapa, nadando y estábamos viendo en las rocas diferentes piedras y pececitos y tal. Y en eso vi una mantarraya, Gaby. Yo traía snorkel y traía los gogles, ¿no? Vi una mantarraya. Bueno, mi mamá se dio cuenta que algo pasó porque ella dice que corrí sobre el agua. O sea, así, ¿no? Dijo, es que corriste sobre el agua. O sea, Jesús se quedó corto, ¿no? O sea, él caminó, tú corriste. Entonces, claro, o sea, de repente es eso, el miedo también nos hace correr para salvarnos, ¿no? Es como cuando corrían nuestros ancestros cuando oían a un dinosaurio, por ejemplo, y sabían que el ruido, pues tienes que salvarte. Actualmente hay lugares donde los ruidos nos hacen salvarnos, ¿no? O sea, escuchar un estruendo, de repente te hace, tal vez corres, ¿no? Sí. Por ejemplo, los temblores, todo lo que hemos estado teniendo nosotros en México, tan común,
que bueno, hay personas que sí te dicen, me quedé parada y bueno, pues quedarme parada me ayudó porque yo iba a salir corriendo y cuando iba a salir corriendo se cayó la escalera, ¿no? Y hay otras personas que salieron corriendo y justo se murieron en la escalera, ¿no? Como lo que pasó en el TEC de Monterrey en el último temblor terrible, ¿no? Los que corrieron hacia las escaleras fueron los que fallecieron. Entonces, así es. o sea, es importantísimo identificar el enojo, por ejemplo, pues el enojo efectivamente, empiezo a sentir mucho calor, me empiezo a sentir caliente, las mejillas se me ponen calientes y las manos se me cierran, ¿no? Del enojo. Entonces el enojo nos prepara para el golpe, para el pleito, para ponerme, ¿no? Sí. Entonces, las emociones nos dicen muchísimo de lo que estoy sintiendo. O sea que, fíjate, lo que pienso junto con lo que siento en el cuerpo es la traducción de la emoción que yo estoy sintiendo. Así es, y como bien dices, como adultos es importante que nosotros lo vayamos identificando para poderle enseñar a los hijos. Bueno, no solo a los hijos, a los niños con los que interactuamos, porque insisto, puede ser incluso nuestros alumnos, nuestros sobrinos, un montón de cosas. Y sí, bueno, inclusive conforme vamos creciendo, vamos experimentando diferentes emociones, Gaby. Por ejemplo, la primera vez que nuestros hijos se enamoran, sí. que no entienden lo que les está pasando y que están confundidos, ¿no? Y lo que están sintiendo es enamoramiento y entonces a veces dicen, pero me estoy volviendo loco, ¿qué me está pasando? No puedo dormir, mi vida, estás enamorado. Enamorado, ¿no? claro, Estás claro, enamorada. claro. Ajá. Bueno, pues regresando un poquito a todas estas actividades y juegos como para que los niños empiecen a identificar sus emociones, encontré otro juego que es el típico memorama, ¿sí? Pero lo podemos hacer con las fotografías que decíamos, tomar 2 fotografías y hacer el típico juego de las cartas boca abajo y que los niños vayan volteándola. Esto sirve mucho para niños pequeños, no sé, de a lo mejor unos 4 o 5 años, que pueden ir identificando, aunque no lean lo que dice, pueden ir identificando las caras. Y también para niños mayores, porque incluso pueden ir leyendo y pueden ir también identificando. Y bueno, es otro juego con el que pueden ir identificando las emociones, cómo se ven y aprovechar ese momento también para decir cómo se sienten. Claro, sí, buenísimo, haciendo pares, me parece muy divertido ese juego. Así es, y como decías hace rato, también la mímica de las emociones, ¿sí? Y lo bueno de todos estos juegos, ahorita los 3 que les he dicho, es que no se necesita mayor material más que el que tenemos en casa. Claro, que ahorita que estamos tanto en casa es importante encontrar alternativas y me parecen buenísimas. Y sabes que también me recordó, Gaby, lo que estás platicando, al teatro griego. O sea, acuérdense que antiguamente justamente lo que hacían era ponerse las diferentes máscaras que representaban las diferentes emociones y hacían obras de teatro con ellas, que podemos hacer algo así. Imagínate qué divertido crear tu propia máscara también con cosas que tengas en la casa para que adivinen la emoción que tú estás representando con la máscara, ¿no? Así es, así es. Y todo esto aunado, o sea, porque es muy importante que lo estemos diciendo, aunado a nuestro propio reconocimiento, ¿sí? Que nosotros junto con el niño vayamos reconociendo cómo es que estamos pues identificando o a veces confundiendo las emociones que estamos viviendo. Como bien Claro. lo decías, esas mentadas mariposas en el estómago que más bien es ese miedo de ya va a llegar y a ver ahora qué me va a decir. ¿Sí? Claro, sí. Y aparte, sabes que algo que también es muy importante es entender que los niños son como, viven en contrastes, o sea, viven en los extremos, por decirlo de una manera. O sea, cuando se enojan mucho. Cuando se ríen mucho. Cuando están contentos, muy, muy contentos, ¿no? Y justamente es una oportunidad increíble para que entonces ellos lo puedan identificar y que nosotros podamos ayudarles justamente a esto que decíamos que es la regulación, ¿no? Para decírselos.
algo que también es bien importante como papá saber es que para nuestros hijos hay cosas que van a ser muy, muy extremas para ellos y que les van a causar una emoción o una sensación, una emoción muy fuerte, que van a expresar de manera muy fuerte, que yo, Gaby, puedo calificar como no válida. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, es tan fuerte que a un niño chiquito se le caiga su helado que le acabas de comprar, como para ti que te choque en el coche, ¿no? Y entonces, a veces nosotros podemos decir, pero por favor, ¿por qué lloras? O sea, es solo un helado, ¿no? Y tenemos que tener la capacidad de entender que para ellos ese momento, ese objeto, en este caso que estamos poniendo de ejemplo el helado, es tan importante como para ti un objeto de más valor, pero para que él pueda entender que es más importante, por ejemplo, o vale más económicamente hablando un coche que un helado, pues tienen que pasarle muchos años, tiene que tener tu edad para entenderlo, ¿no? O más años. Entonces tenemos que respetar también, de una manera, tenemos que ser muy respetuosos con las emociones de nuestros hijos y no desvalidarlas, no quitarles el valor que tienen. Como decías hace rato, ser muy empáticos y poder acercarnos a ellos y abrir nuestra mente, abrir nuestra, o sea, tener esta oportunidad, darme la oportunidad y darles el regalo de escucharlos y de entender qué es lo que les está pasando. Porque aunque nosotros ya pasamos por ahí, Gaby, se nos olvida, ¿sabes? Sí. Aunque ya Sí. estuvimos ahí, se nos olvida, no sé por qué se nos olvida, no sé si es para hacernos más eficientes o menos, no sé, pero se nos olvida, ¿no? Pero fíjate que yo creo que tiene que ver precisamente con la manera en que nos fueron enseñando y lamentablemente muchas veces nos enseñaron minimizando nuestras propias emociones, ¿sí? Porque los adultos vivimos en un mundo en el que pensamos que las preocupaciones son mayores, pero no llegamos a entender que para los niños, que te caiga un helado, que pierdas un juguete, incluso que le digas, préstale tu juguete a tu hermano, puede ser una gran pérdida porque es algo suyo. Sí. Entonces es muy importante, incluso nos preguntan, ¿cómo puedo ayudar a validar las emociones de mi hijo? Eso que dijiste hace rato, escuchándolo, Sí, respetando sus reacciones. ¿Sí? sí, Y no me refiero a que vas a respetar que se tire a hacer un berrinche. sí. No, No, bueno, no vas lo a que entender lo que sí, para él significa tal o cual cosa. Y entonces ahí vas a poder enseñarle a que la manera de expresar esa emoción no es haciendo un berrinche. claro, sí, por supuesto, que los berrinches, por supuesto que también son, pues, eh, es una expresión que me está diciendo que algo está pasando. Dentro de las cosas que me está diciendo que está pasando es que yo ya permití que eso se repitiera muchas veces o la frustración que él o ella siente de no poder conectar conmigo o de no sentirse escuchado y conectado, ya llegó a tal grado que él me está gritando auxilio a través de un berrinche. También los berrinches tienen que ver con falta de límites, Gaby, que también hay que decir eso, ¿no? O sea, o sea, cuando yo no le pongo límites claros a mis hijos, entonces también estoy abriendo la puerta a los berrinches. Entonces, el berrinche es también una alerta, es una señal que me está diciendo que hay varias cosas a las que yo tengo que poner atención. Y una de ellas, como bien dices, es justamente el que cuál de las emociones es la que lo está sobrepasando, cuál de las emociones no está pudiendo mi hijo o mi hija regular o expresar de manera adecuada, o cuál está haciendo una emoción tan grande en su interior que se está revelando de esa manera, y la única manera en la que lo puedo hacer es justamente desarrollando la escucha atenta, la escucha empática. ¿Qué quiere decir esto? Pues es sentarme a escuchar sin tratar de poner palabras en la boca de ellos, sin tratar de adivinarles, sin estar pensando cuál va a ser mi siguiente cosa que voy a decir, o sea, mi siguiente frase, sino de veras solo sentarte y escuchar. Y en esa escucha atenta hay mucho, mucho que se nos revela. Y es ahí cuando podemos hacer el clic con nuestros niños y nuestras niñas, nuestros adolescentes, por ejemplo,
que están en una revolución hormonal y una revolución de encontrar su propio centro y su propio yo, es así como podemos acercarnos, que no es fácil, pero ese es el camino. Así es, porque a veces queremos poner un correctivo o hacer una acción cuando está sucediendo, sobre todo cuando está sucediendo el enojo. Y ese es el momento menos indicado para hacer un correctivo, digamos. Ese es un momento para que nosotros veamos lo que está pasando con el niño. Como bien dices, cuando un niño está haciendo un berrinche, nos está diciendo que ya pasaron varias cosas antes, que no se sintió escuchado, que no se sintió respetado, que no se sintió, bueno, podemos pensar nosotros cuando nos enojamos mucho, a lo mejor ya como adultos no hacemos un berrinche de tirarnos, pero también hacemos berrinches, ¿sí? Hacemos Por peores la vida. supuesto, hacemos peores, pero podemos pensar, no, es que esto ya llegó al límite y es cuando hago el berrinche porque yo ya le dije esto, ya hice el otro, yo ya bla, intenté hablar esto, bla, bla, bla. Lo mismo le pasa a los niños. Los Sí. niños que hacen berrinche es porque desde antes se sintieron, como bien dices, no escuchados, no atendidos, no respetados en lo que ellos querían. Y Claro. es muy importante decir que estos juegos y estas actividades de reconocimiento y gestión de emociones se hacen en un momento de tranquilidad. ¿Sí? Claro. Estos juegos se hacen cuando estés tranquilo, porque un niño que no está tranquilo, pues va a decir, ¿sabes qué? Vete con tu memorama a ver a dónde. Sí, sí, Claro. no lo va a tomar muy bien que digamos. No, tienes razón. Tenemos que ser también muy estratégicos, ¿no? Muy estrategas como papás, o sea, tenemos que buscar los momentos adecuados, o sea, sí es justamente, no puede ser en medio de un berrinche, oye, ven, mira, te voy a enseñar, no puede ser en medio de las clases, ¿no? No puede ser cuando estamos cansados, porque entonces, pues, el enojo es el que se va a expresar por ahí, la frustración. Tienes razón, hay que buscar los momentos adecuados. Creo que ahorita que estamos viviendo esta nueva realidad, Gaby, sí, entre semana es muy difícil. Yo a todas las personas con las que estoy trabajando, sí les digo que lo más importante es ahorita entre semana tratar de tener lo más cercano a la realidad posible las dinámicas que teníamos antes. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que si hay que despertarse a la hora que uno se despierta, si estás trabajando desde casa, pues tener los horarios de trabajo, los horarios de estudio, los horarios para comer, los horarios en las tardes para dormir, etcétera. Y entonces los fines de semana, que justo lo que también les estoy diciendo a papás y a mamás ahorita es que sí traten de ser muy celosos con sus fines de semana, porque una de las cosas que ha traído esta pandemia y esta nueva realidad ha sido justamente que se han alargado las horas de trabajo. Sí, Mamás y también. papás están trabajando no solamente desde más temprano y hasta más tarde entre semana, sino que también están en fin de semana, un poco con esta confusión de, pues aquí estoy y la computadora está abierta, pues ¿qué me cuesta? Pues te cuesta tu salud mental y te cuesta la relación familiar, también eso te cuesta. Entonces es muy importante saber y preguntarnos justamente, pues, ¿para qué estoy trabajando? Que eso es algo bien importante. Y aprovecho para hacer un anuncio, Gaby, que justo en mi página, que es cristinajauregui.com, acabábamos de subir un curso justamente de la felicidad en el área laboral. Y esta es una de las preguntas que yo les hago, porque es un curso que yo grabé y que ahí lo pueden adquirirlo ahí. Sí tiene costo, por supuesto, pero es un curso que grabé de muchas horas y que es todo un curso para entender justamente todo esto del trabajo, que es tan importante. Pero bueno, eso es paréntesis para los papás. Y es esto de preguntarnos, bueno, ¿por qué estoy trabajando? ¿Para qué trabajo? Y la respuesta es, pues para estar mejor en mi día a día, ¿no? Para estar mejor con mi pareja, para estar mejor con mi familia. Y entonces, si yo los fines de semana no soy exigente y no los dedico justamente a compartir con mi familia, mi pareja, mis amigos, etcétera, pues entonces estamos confundiendo la razón por la que trabajo. También una de las razones por las que trabajamos, por supuesto, es para desarrollarnos a nivel personal y convertirnos en las mejores personas y ser creativos y sentirnos independientes y autosuficientes. Por supuesto que sí, pero no hay que olvidar que nada de eso puede lograrse si yo no tomo descanso, si no tengo el fin de semana para mí. Entonces, el fin de semana es el momento ideal para hacer todas estas actividades que tú estás diciendo y que yo también ya les propuse,
justamente para sentarnos y hacerlas de manera divertida, oyendo todas las voces, participando, divirtiéndonos. Inclusive, bueno, pues pueden llevarnos varias horas, porque desde empezar a buscar las imágenes que tú decías, de las fotos, hacerlas en los cuadritos, ponerles los nombres, o hacer las máscaras que decíamos, o jugar, dígalo, con mímica. Entonces puede ser una actividad que sea muy, muy divertida y que sin embargo me deje mucho aprendizaje. Así es. También yo quiero decir que incluso no se necesita a veces invertir tanto tiempo, porque de repente es eso lo que a veces pensamos y estamos muy apresurados, aunque esta pandemia nos ha bajado un tanto toda esa angustia de no me va a dar tiempo de esto y hay que ir acá, hay que ir allá. De repente seguimos en ese rol de querer hacer y deshacer y no dedicarle cierto tiempo a ciertas cosas. No se necesitan tampoco muchos materiales. Otra de las formas que se puede gestionar, ayudar a gestionar y reconocer las emociones en los niños es la simple pregunta, ¿qué tal tu día? Y que nosotros como papás seamos capaces de decir, bueno, es que mi día fue así y durante mi día me enojé porque, no sé, no me salió bien la comida o no pude atender esta cuestión de trabajo o cualquier cosa. O sea, los niños te escuchan, los niños están atentos si les hablas, digamos, en sus palabras y a su nivel. Y a veces pensamos que compartir todas estas cosas con los niños les puede causar angustia. Y yo creo que más angustia les causa verte sin saber qué te pasa, que saber qué te pasa y saber que pues estás un poco molesto o estás un poco angustiado. Y eso lo pueden entender, los niños pueden entender eso. Lo que no pueden entender es verte molesto y creer que estás molesto porque algo hizo él, porque algo Claro, hizo el niño. Entonces, claro. con algo tan sencillo de cómo fue tu día, también podemos acercarnos, ayudarles a entender sus emociones y ayudarles a gestionarlas, Claro. que ¿Sabes es qué, importante. Gaby? Algo bien importante que es una de las habilidades con las que nosotros nacemos, que es la intuición. Cuando a mí mi hijo me pregunta, mamá, ¿estás enojada? Es su intuición también la que le está hablando. Sabe que algo está sucediendo. Y si yo volteo y le digo, no, no estoy enojada, si, aún estando enojada, entonces lo que estoy haciendo es no validando su intuición, y eso hace que él no confíe en sí mismo o que ella no confíe en sí misma. La intuición es una de las habilidades que tenemos más maravillosa, que va de la mano del sentido común, ¿no? Y que la verdad es que no ejercitamos, y no solo no ejercitamos, sino no le damos el valor que tiene. Y entonces también se los dejo ahí sobre la mesa, aunque es todo otro tema, amiga. Exacto, exacto. Y bueno, ya nos estamos terminando el tiempo y a mí me gustaría leer un par de comentarios que nos están haciendo y preguntas. Nos dicen aquí, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo de 9 años a transitar por el duelo de la pérdida de su único hermano? Él nos ve que lloramos, mi esposo y yo, pero él se contiene. Hoy le preguntaron, ¿tienes hermanos? Y no supo qué responder, pero su cara fue de tristeza. Le pregunté, ¿quieres compartirlo? Y me dijo que no y respondió secamente, no tengo hermanos. Yo creo que es muy importante. Obviamente no podemos dar una opinión con datos limitados, porque es una responsabilidad decirle a la gente en un momento, sobre todo de duelo, qué podría estar haciendo o qué no debería estar haciendo. Pero a mí me gustaría retomar lo que hemos estado platicando durante esta hora. Es muy importante que nosotros veamos cómo estamos reaccionando y cómo le estamos enseñando al niño a reaccionar, ¿sí? Si nosotros, si nos ve llorando y nos secamos lágrimas y nos escondemos de él, es lógico que el niño no quiera también expresar su tristeza. Entonces es muy importante, creo yo, como hemos estado platicando, que lo escuchemos hasta donde él quiera, que no presionemos y que compartamos con él cómo nos sentimos al respecto, sobre todo de una pérdida. A lo mejor cuando nos sentimos alegres, pues es mucho más fácil decir, ay, estoy contento por esto o lo otro.
pero sobre todo cuando es tristeza y cuando es enojo, que como decíamos hace rato, son emociones que tienen mala fama, tendemos a esconderlas. Sí. Yo creo que la primera forma es entender nosotros cómo lo estamos expresando. Yo estaría de acuerdo que yo le diría a esa mamá o a ese papá que sí se acerquen a un tanatólogo. Yo creo que es importante acercarse a los profesionales de la salud emocional y de la salud mental. Y sí, cuando es una pérdida de ese tamaño, así de grande, evidentemente hay que acercarse a un profesional. Eso es lo que yo creo que es importante decirles, porque creo que en la llamada que nos estás leyendo, Gaby, hay muchas cosas que habría que puntualizar, como por ejemplo, pues cuál es la creencia que ellos tienen con respecto a la muerte, ¿no? Porque pues no importa si alguien muere, siempre va a seguir siendo tu hermano. Eso habría que pensar, ellos tendrían que revisar eso y muchos otros temas. Estoy de acuerdo contigo, yo los mandaría con un tanatólogo. Así es. Y bueno, también hace rato hablábamos de cómo validar las emociones del hijo, ya lo comentamos. Bueno, antes de acabar, yo también les quiero recomendar un par de libros. Como hemos estado hablando, no solo se trata de cómo enseñar a los niños a entender sus emociones y a gestionarlas, sino como papás, ¿qué estamos haciendo? Entonces yo tengo ahorita dos recomendaciones. Un libro para nosotros los papás que se llama Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo escuchar para que los niños hablen. Este libro es maravilloso, a mí me encantó porque aparte son, digamos, varios tomos diferentes, porque también habla de cómo hablar con adolescentes. Pero en este libro vienen ilustraciones, vienen mensajes muy claros, vienen mensajes muy directos de cómo reaccionar y cómo hacer para que tus hijos te vayan también transmitiendo lo que ellos necesitan. Entonces, para los papás, la verdad es que va a ser muy útil. Y para los niños podemos tener se llama el emocionómetro del inspector Drillo. Ese está muy padre el libro porque aparte de que trae el personaje que es un cocodrilo, trae una rueda, como mencionaba hace rato Cristina, una rueda de emociones, en donde vemos en el centro, digamos, emociones principales y se va abriendo y se van mostrando que de esas emociones pueden venir otras tantas, por ejemplo, del enojo, la frustración, todas esas emociones que no nada más es una, no la podemos nombrar como una, sino como un montón, un abanico enorme de, de emociones diferentes y que a lo mejor vienen de la misma, pero las reconocemos de manera diferente. Y bueno, llegamos ahorita a lo que es el final de toda esta plática y me gustaría, obviamente, que tú nos dieras como un resumen o como una conclusión de lo que hemos estado hablando y aparte tengas oportunidad de contarnos lo que haces tú en tu página, lo que podemos ver también en tus lives, que son también muy interesantes, dónde los podemos ver y a ver, cuéntanos. Gracias, Gaby. Pues bueno, yo creo que es como muy importante a forma de resumen, pues volver a hacer el llamado a los papás y a las mamás que pues se echen un clavado en el tema de las emociones. Creo que yo, igual que tú, me sumo a la idea de informarnos, entonces los libros siempre son de muchísima ayuda, además de videos y de este tipo de charlas, que por supuesto que las pueden volver a ver porque se quedan grabadas, ¿no? Entonces pueden volver a regresar si algo no les quedó como muy claro. Pero yo creo que es muy, muy importante echarte un clavado al mundo de las emociones para identificarlas, conocerlas y poder vivirlas a plenitud para después entonces ser un buen ejemplo, un buen modelador para nuestros hijos, ¿no? Que eso es bien importante. Bueno, yo me pueden ver en varios lugares, pero mi página, estoy abriendo un proyecto, ya está abierto un proyecto que se llama El Arte de Ser Feliz, que lo encuentran en cristinajauregui.com. Es un proyecto donde ahí es mi plataforma y ahí van a poder ver pues los podcasts que estoy haciendo, porque ya tengo podcasts, estoy haciendo los lives los miércoles y los domingos con diferentes especialistas
soy conductora de Diálogos en Confianza, que salgo los martes también. Tengo un libro publicado por Porrúa, que es justamente sobre el bullying, ya basta, acabemos con el bullying, que lo pueden encontrar en todas las editoriales y ahorita como están vendiendo a través de las redes y también en Amazon está. Y ahí pues van a encontrar el curso que les estoy diciendo. Estoy a punto de subir otro curso sobre bullying también. Y ahí en cristinajauregui.com encuentran todo lo que los acerca a mí. Y muchísimas gracias, Gaby. Gracias por la invitación. Gracias por el espacio y por supuesto seguimos en contacto. Así es, muchísimas gracias también a ti, Cristina, por haber aceptado. La verdad es que siempre es un placer poder compartir, poder platicar. Y bueno, las personas que estuvieron con nosotros, también muchas gracias por estar con nosotros. Y yo para cerrar, me gustaría decirles que no olviden que nadie puede dar lo que no tiene. Yo no puedo enseñar a alguien si no he aprendido a hacerlo. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a identificar nuestras emociones, a entender cómo las gestionamos, hacer los cambios necesarios si es que creemos que debemos hacer cambios y así poder enseñarle a los más pequeños a cómo hacerlo. ¿Sí? Muchas gracias. No olviden que estamos aquí todos los jueves alrededor de las 5, 6 o 7, depende de la persona que nos vaya a acompañar, con temas que yo considero que les pueden ayudar, les pueden servir, puntos de vista de otras personas, porque de repente nos estamos ensimismando en hacer las cosas igual. Y bueno, otra opinión, otro punto de vista refresca todo nuestro panorama. Y muchas gracias de nuevo, Cristina. Estamos en contacto. Mucho Gracias. Éxito con tu proyecto. Gracias. Y bueno, espero vernos pronto en Diálogos. Claro que sí. Seguimos en contacto. Gracias a todos. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.